villanos más peculiares de la historia. Durante los primeros capítulos, todo apuntaba a que era el verdadero héroe de la fábrica. Un experimento que lideró una revolución contra los atroces experimentos que realizaban sobre niños huérfanos durante años. Sin embargo, mientras más avanzábamos por la fábrica, descubrimos que la frase de "o mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para verte convertido en un villano" le aplicaba perfectamente. Y es que los motivos del 1006 escondían un deseo de dominación y megalomanía más fuerte que la de cualquier otro científico de Playtime. El oprimido pasó a convertirse en un opresor de todo aquel que se opusiera a sus deseos. Pero este cambio no ocurrió de un día para otro, sino que fue una maldad que fue creciendo dentro del prototipo años antes de que perdiera su humanidad, y gracias a todas las atrocidades que vivió, las cuales fueron forjando al jefe más malvado, ya no solo de la historia de Poppy Playtime, sino seguramente el más malvado de los Mascot Horror Games. Y para entender la perturbadora mente del dios de Playtime, primero debemos conocer el nacimiento del mal. Antes de que el 1006 se creara, existió un niño de nombre Oliver que fue la base para él. Aunque sabemos muy poco de este Oliver, hay algunos datos que clarifican su pasado. El ex director del juego confirmó que Oliver tuvo un cuarto en el Playcare, aunque no está seguro si llegó al juego final. Es un hecho que Oli fue un huérfano del Playcare, lo cual nos da una fecha aproximada de cuándo pudo habitarlo, pues sabemos que el orfanato se inauguró en 1976 y encontraron a Oli transformado en el prototipo en 1989. Entre estas fechas, Oliver llegó al Playcare. Y es que no nació ahí, era un niño que venía de una vida de abusos. Sus cuidadores lo castigaban usando un martillo y es posible que los abusos se hayan repetido hasta su ingreso al Playcare. Ahí fue donde conoció a Elliot Ludwig, el fundador de Playtime Co., la fábrica de juguetes más famosa del mundo. Era una persona que siempre pensó en los niños. Todo su trabajo se había dedicado en hacerlos felices, y su éxito no solo sirvió para hacer de Playtime la compañía más famosa, sino que también buscó devolver algo a los pibes que lo hicieron triunfar, especialmente a los más necesitados. Y es que el Playcare no era una simple guardería, era un lugar con escuela, sala de juegos y en general un sitio que los niños sin padres podían llamar hogar. No se ha indagado la razón, pero entre los miles de huérfanos que habitaron el Playcare, Elliot se interesó en Oliver. Sabemos que una de las cosas que más le interesaba, además de hacer sonreír a los niños, eran los jóvenes genios. En el pasado había creado un programa para apoyarlos, dándoles un primer empleo y experiencia, forjando lazos con algunos de ellos. Puede que Elliot haya visto un potencial similar en Oli, a quien terminó adoptando, aunque no hay mención de que esto fuera una práctica común con el fundador de Playtime. Pero sí que existía un programa para que los empleados adoptaran a uno de los huérfanos, aunque nos ha dicho que Elliot fuera el que ponía el ejemplo. Y es que a pesar de la atención y cuidado que brindó a los niños, Elliot tuvo un evento canónico que cambió su vida para siempre. Y es que en la década de 1960, la muerte de un familiar de Ludwig lo empujó a su nivel más bajo, su hija Poppy Ludwig, de la cual se había inspirado para crear a su juguete más famoso en ese momento, murió. Pero ese momento duró poco, pues se levantó y continuó cumpliendo con su misión, o eso hizo creer a los demás, ya que una obsesión había nacido en Elliot. Sus creaciones en el área de innovación pasaron de ser simples juguetes o máquinas de producción masiva a experimentos con vida. Usó el programa de jóvenes genios para recibir talento que lo ayudó a alcanzar su meta. Y así llegó el experimento 814, donde descubrió el poder de la flor de Poppy, una flor llena de simbolismo, que le ayudó a desarrollar una mezcla de gel capaz de preservar el cuerpo biológico muerto. Lo probó con una rata, pero el intento de reanimación no funcionó. Pero eso no lo detuvo y empezó a experimentar con cosas más grandes para conseguir su objetivo. Su naturaleza se volvió solitaria y misteriosa. Cuando Elliot adoptó a Oliver, le habló de crear un lugar mejor para él, uno que no tuviera el peligro de la muerte y en el que pudiera disfrutar de la eternidad. Oliver le creyó y encontró una figura que no lo golpeaba y no lo hacía a un lado. Le contaba su plan y preguntaba si estaba dispuesto a aceptarlo. Oliver así dejó el Playcare para vivir en casa de Ludwig, donde no tenía la atención de sus compañeros y podía proseguir con su investigación. Pero Elliot seguía actuando extraño. Visitaba su hogar a largas horas de la noche y se marchaba antes del amanecer. Una mañana ocurrió lo impensable. Las autoridades locales encontraron en casa de Ludwig el cuerpo de un niño pequeño en una habitación del piso superior dentro de una bolsa de lona grande, sin órganos y huesos clave de la estructura ósea de su cuerpo humano. Los rumores estallaron y se acusaba a Ludwig de lo peor. Los directivos de Playtime no podían creerlo. Elliot, un hombre que sentía un profundo amor por los niños, sería incapaz de cometer un acto violento de ese tipo. Sin pensarlo, aseguraron que alguien intentaba incriminarlo y ellos iban a limpiar su nombre. Pero Elliot no aparecía. Mientras dentro de la fábrica se estaba terminando la creación del 1006, los experimentos de Elliot luego del 814 habían continuado y sabía que estaba a punto de lograr su objetivo, pero no iba a intentarlo con los órganos de su difunta hija. Oliver tenía que ser el primero, el prototipo.
para saber que el procedimiento era seguro y podían romper la barrera de la muerte. Y el procedimiento comprobó que el método de Ludwig se había perfeccionado. Los órganos de Oliver fueron injertados en un juguete similar a un bufón, probablemente una especie de Jack in the Box. Esto entusiasmó a Ludwig, quien sin pensarlo inició a trabajar en el 1007, sacando los órganos de su hija que había conservado la mezcla de gel, colocándolos en el mismo modelo de la vieja muñeca Poppy que había creado inspirándose en ella. No dejaba de hablar de su entusiasmo por volver a verla, pero el 1006 se dio cuenta y todo cobró sentido. No era que Elliot buscara crear un lugar mejor para él, sino que todo fue para traer de vuelta a su hija. Ludwig se dio cuenta del cambio en Oliver y empezó a hablar con él. Pensaba que convertirse en un juguete lo hacía extrañar su vida humana, pero para su sorpresa Oliver le reclamó otra cosa. Pero es que siempre fue por ella. ¿A qué te refieres? No, Oli. Nunca fue por mí. No por un lugar mejor. Fue por ella. Solo hablas de ella. No, mi muchacho. No puedes llamarme así. Se fue y yo soy una prueba, un prototipo. Cuando la recuperes me vas a olvidar igual que él, como todos ellos. Nada hará que las cosas vuelvan a ser como antes, pero podríamos ser una familia, si quieres. Ludwig repitió el procedimiento y su hija regresó con sus antiguos recuerdos, con su antigua voz. Parecía que era la misma niña que en el pasado iluminó su vida. Su entusiasmo era evidente y su expresión de alegría era muy distinta a la que tuvo cuando Oli abrió los ojos luego del procedimiento. Parecían una familia real, pero Oli no veía cómo encajaba ahí. A pesar de los intentos de Ludwig por acercarlo a Poppy, el 1006 comenzó a actuar de formas extrañas. En lugar de hablar como Oliver, imitaba la voz de Elliot y se presentó como el prototipo, lo que causó miedo a Poppy, quien no podía acercarse a él. Para el 1006 todo estaba más que claro. No podían ser una familia si Elliot era un humano y ellos inmortales. Debía morir para que ellos crearan su propio mejor lugar, o tal vez para convertirlo en un experimento con el que compartir la eternidad. Ludwig fue asesinado mientras Poppy no veía. Si el 1006 lo intentaba volver a un experimento como ellos, no lo sabemos, pero no tenía los conocimientos para recrear el procedimiento que los creó, y si no fuera su intención hacerlo, tenía que dejar la fábrica de alguna manera. Es así como el mal había nacido. Pero este apenas comenzaba a formarse. Y es que lo que en verdad marcó a Oliver para perder su identidad y aceptar su existencia como el prototipo fue conocer a los verdaderos monstruos. El prototipo tuvo una idea: visitar el Playcare, hacerse amigo de uno de los huérfanos y usarlo para que consiguiera la información confidencial y acceso que para él solo era prácticamente imposible. Así fue como conoció a Theodore, un niño de 7 años que se comportaba de forma peculiar. El 1006 vio un reflejo de su pasado en él, se metió bajo su cama y le comenzó a hablar. Pronto se volvieron amigos. Con su confianza ganada lo envió a la oficina de Joel Sinclair para llevarse ciertos documentos. Sin embargo, fue descubierto en el acto. Theodore contó que su amigo le había dicho que mirara, tras lo cual fue sometido a sesiones de terapia especiales para intentar comprender su comportamiento. El 1006 sabía que el tiempo se le agotaba, así que ordenó a Theodore robar un par de grab packs y manos verdes para que ambos abrieran el Playcare y pudieran escapar. Y durante este periodo, el prototipo experimentó en él mismo, añadiéndose cambios a su aspecto como juguete, pasando a ser un ser mucho más monstruoso, creándose una serie de piernas metálicas para moverse con la soltura de una araña y perfeccionando su cuerpo con cada vez más mejoras. El plan parecía salir a la perfección, pero por la corta edad de Theodore y su falta de experiencia, usó accidentalmente la mano verde y se electrocutó. El prototipo vio que seguía con vida y necesitaba atención médica inmediata. Aunque contaba con el grab pack para escapar por su cuenta, decidió regresar con Theodore y llevarlo a la oficina de Thomas Clark, que envió al prototipo y quedó completamente confundido por lo que era. Aún así, le practicó RPC al niño hasta que llegaron los paramédicos. El 1006 logró ocultarse, pero el incidente había dejado evidencias irrefutables de su existencia, y se inició una investigación interna hasta que dieron con él, descubriendo el cuerpo sin vida de Elliot y a otro experimento que las notas de Ludwig nombraban como 1007. El prototipo no les decía ninguna palabra, pero Poppy era diferente, presentándose como la hija de Elliot, la que había muerto en la década de 1960. Se acordaba de Lapierre, de cómo se conocieron, y poseía la misma voz. Es así como la investigación se intensificó y en la oficina de Elliot encontraron fragmentos de sus descubrimientos, aunque partes de ellos estaban destruidos. Los forenses determinaron que la causa de muerte de Elliot fueron múltiples heridas punzantes abdominales que provocaron una hemorragia catastrófica y fatal, y determinarían
sabían que llevaba muerto varias semanas antes de ser encontrado, al igual que el 1006 y el 1007, quienes también llevaban varias semanas viviendo debajo del Playker y nadie se había percatado de su presencia o de los experimentos de Ludwig. El prototipo fue encerrado en confinamiento mientras se le analizaba. El equipo científico identificó la sustancia principal que Ludwig usó en su proceso, el Poppy Gel. Descubrieron sus propiedades únicas junto a grandes efectos secundarios, pero lograron crear un compuesto de negación que volvía inerte al medio, previniendo el crecimiento excesivo. Aún así, seguían teniendo problemas para aplicar el procedimiento del prototipo y no lograron conseguir una completa reactivación neurológica. Mientras tanto, el prototipo demostró su gran capacidad mental, estando a punto de completar un escape de su cautiverio usando una alarma digital para crear un puntero láser con el cual desactivar la cámara que lo vigilaba. Un especialista fue a revisar y cuando el 1006 intentó huir, otro logró cerrar la puerta, dejando al especialista que entró encerrado, quien fue atacado brutalmente. A la fábrica llegó Harley Sayer, un viejo trabajador del programa de jóvenes genios, quien se había especializado en neurociencias y conoció al 1006 y 1007, quedando fascinado. Aunque algunos científicos propusieron destruir al 1006, Sayer insistió que su inteligencia lo hacía muy valioso para hacer eso. Todos comenzaron a llamar al 1006 simplemente como el prototipo, y aseguraban que mostraba un rasgo nuevo de sí mismo durante cada sesión, y sus altos niveles de inteligencia los seguían sorprendiendo. La empresa se encontraba en una situación financiera crítica y sufría graves problemas internos. Con la información del prototipo, Sayer pensó en una forma de solucionar los problemas de la reactivación neurológica, la iniciativa Bigger Body, o sea, dejar de intentar replicar el proceso que le dio vida a 1006 y 1007 en pequeños juguetes, pues más bien podrían usar versiones enormes, además de como sujetos de base a algunos niños huérfanos, quienes poseían una mayor plasticidad neuronal. Así nació el experimento 1160, Boxy Boo, ajustando el apetito del experimento a carne humana para lidiar con posibles fugas de información. Más experimentos fueron creados con relativo éxito, como el 1163, Pianosaurus, a quien Sayer descartó como un fracaso, pues su meta era preservar la función cognitiva superior y dejar de crear bestias salvajes. Por eso seguía interesado en el 1006. En una ocasión que conversaban, el prototipo le preguntó si sentía algún remordimiento por los experimentos y la razón por la que les pegaban, golpeaban y desgarraban su carne. Sayer le confesó que buscaban encontrar el secreto del 1006, por eso lo examina, hurga y quema, acercándose más a ese misterio en cada sesión. El prototipo solo le agradeció, usando la voz de Sayer para revelar que también aprendía algo nuevo de él cada día. Pero el prototipo no era el único que sufría. Poppy pasaba por lo mismo semana tras semana, sacaban cosas de ella y las volvían a poner una y otra vez. Nada cambiaba, pero lo que más miedo le daba era que con cada procedimiento sentía menos. Odiaba a los científicos, pero en esa oscuridad una voz amiga se contactó con él, el prototipo usando su voz de Oli, la que le había prometido no volver a usar nunca más, logrando que con esa comunicación su parte humana permaneciera. Es así como los años pasaron y la investigación continuaba. Cada vez se creaban más experimentos cercanos a los objetivos de tener un recipiente perfecto. Las instalaciones crecieron y se adaptaron para mantener esta operación funcional, aunque se creó una prisión para los experimentos más salvajes. El 1006 permanecía en los laboratorios para que los científicos continuaran con sus estudios en él. Algunos veían problemático cómo reaccionaron algunos experimentos ante él, como Catnap, quien fue creado a partir de Theodore y a pesar de pasar por un proceso de condicionamiento para actuar como un juguete, se comportaba como una mascota para el prototipo, siguiéndolo a cualquier parte, hasta el punto en el que lo comenzó a venerar como a un dios. De todas formas, no todos los científicos eran unos insensibles. Algunos sentían lástima por los experimentos y sabían que en su momento fueron humanos, niños que perdieron su inocencia y ahora solo podían sentir odio contra los responsables, como fue Preston Willard, quien no podía pasar más años viendo como más niños caían en lo mismo con la promesa de conseguir la vida eterna para el beneficio de los demás. O Stella Graver, responsable del Playker, quien no dejó de llorar cuando se enteró del destino de los pibes, pero lo había aceptado por el futuro que le vendían una vez se perfeccionara el procedimiento de Ludwig. Aunque en un momento antes del 8 de octubre de 1995, el prototipo hizo un trato con ellos. Y como ya sabemos por su comunicación con Poppy haciéndose pasar por Oli, había desarrollado una forma de hablar con distintos experimentos, quizá por telepatía como la voz que escuchamos en el tutorial de monstruo de Project Playtime, o usando a sus lacayos como Catnap para convencer poco a poco a todos los experimentos de que se unieran a la rebelión. Y es que cerca del 8 de octubre de 1995, Preston Willard liberó al prototipo de su confinamiento y fue declarado desaparecido, poco antes de que ocurriera la hora de la alegría. Es ahí cuando terminó de mejorar su cuerpo y aprovechó para pintar una flor de amapola en una habitación cercana a la oficina de Ludwig y se preparó para la matanza. Todo parecía transcurrir con normalidad dentro de Playtime, pero a las 11:01 am el prototipo y sus aliados iniciaron un ataque masivo contra sus captores, desde los experimentos de la iniciativa Bigger Bodies, el cual podríamos remarcar por la violencia extrema en la que acabaron con la vida de todos los empleados que encontraron. Poppy sabía del plan, pero cuando vio que la violencia era igual para todos los trabajadores, sin importar si habían participado en los experimentos, quedó horrorizada. Otros experimentos pequeños participaron siguiendo las órdenes del prototipo, aunque algunos como
como Giblet les costó seguirlas, y en las horas siguientes la siguiente tarea fue acabar con todos los que lograron escapar o refugiarse. Algunos, como Miss Delight, querían hacer lo mismo con los huérfanos, pero el 1006 lo impidió y se llevó a todos a los laboratorios, donde los mantuvo con vida, durmiéndolos con el Poppy Gas. Y es que el prototipo había aprendido de los peores monstruos, pero ahora que tenía el poder, iba a iniciar su mandato como el dios de Playtime. Aunque el prototipo les había prometido que finalmente podrían ser libres, después de que concluyó el evento, les reveló que en verdad nadie podría irse, asegurando que si alguno salía y era capturado, otros científicos intentarían repetir el horror. Los cuerpos sin vida de los empleados fueron arrastrados a las profundidades de la fábrica y los juguetes terminaron alimentándose de ellos para sobrevivir. Poppy estaba de acuerdo en que no era una opción salir, pero luego de los actos del prototipo no podía permanecer a su lado. Aunque encontró a algunos sobrevivientes días después, sabía que no podía hacer nada para ayudarlos y el prototipo los encontraría. A pesar de su política de acabar con todos, el prototipo mantuvo a algunos científicos con vida, como Preston, a quien transformó en una amalgama de juguetes, Sawyer, quien había sido convertido en una máquina para asistir en las operaciones y podría serle útil para sus objetivos, y Gracie Green, a quien sometió a experimentos para convertirla en Lily Loprit, obligándola a ver los retorcidos videos de condicionamiento que ella había creado y destruyendo su mente. Pero debido a sus acciones la castigó a aislamiento durante años, y aunque la liberó en su propia casa de muñecas, declaró que no podía unirse a ellos. También hubo experimentos que se negaron a seguirlo y rápidamente los nombró los Sin Alegría, quienes fueron liderados por Gentle John y no podía encontrar en ningún lugar dentro de la fábrica. Sin embargo, muchos experimentos que lo siguieron lo consideraron mucho más que un libertador. Al igual que su más leal servidor, lo vieron como un dios al que adorar. Y al ser él el experimento perfecto, el más inteligente y hábil, el 1006 sabía que este evento solo reafirmaba su papel como el dios de Playtime. Pero su supremacía empezó a deteriorarse. Experimentos lo suficientemente fuertes como para hacerle frente crearon su refugio seguro, o Safe Haven, como Dewey, quien protegía a los que buscaban sobrevivir a su manera, es decir, sin comer carne humana. Poppy se había unido a ellos, pero su angustia las echaba y su única redención era salvar a los huérfanos, aquellos por los que su padre había dado tanto. Así es que inició la guerra de los juguetes. El prototipo quería el control total y mandó a su séquito a acabar con todos los disidentes. Miles de juguetes lucharon a muerte y en ese momento tan crítico Poppy no aguantó más y abandonó la resistencia, escondiéndose en su habitación y suplicándole al prototipo para que dejara ir a los huérfanos. Pero el 1006 tenía claro qué iba a pasar. Los huérfanos nunca podrían ser libres, ya que si eso pasaba, Poppy y el prototipo se quedarían sin nada y estarían solos por la eternidad. Y para que entendiera sus palabras, la encerró en una caja. Y para acabar con la guerra, corrió el rumor de que Poppy había abandonado la lucha. La moral de la resistencia cayó y los que se mantuvieron unidos se refugiaron en el Safe Haven, mientras que los disidentes que encontró el prototipo tuvieron el peor destino de todos, pues inspirado por un viejo comercial de una línea de juguetes rechazada que cambia su aspecto y forma al sacar su interior al exterior, el prototipo les aplicó la misma lógica. Con una mentalidad infantil trataba de que aquellos disidentes cambiaran de parecer, con el cambio tan radical en su apariencia. Poco a poco fueron efectivamente cambiando hasta que la resistencia se apaciguó, y aunque hubo quienes intentaron hacerle frente, el prototipo podía curarse de todas las heridas con el Poppy Gel y ser prácticamente invencible. Incluso experimentos como Dog Day y algunos Smelly Critters de la iniciativa Bigger Bodies intentaron revelársele, pero Catnap no lo permitió y castigó a todos los herejes. Es así como la vida de la fábrica se había vuelto una rutina. El prototipo se centró en crear su mejor lugar y experimentar a los huérfanos para conseguir recrear el proceso de Elliot y crear seres iguales a él y Poppy, capaces de acompañarlos en la eternidad, en su propio paraíso. Pero esta tarea no era fácil, ni con la ayuda de Sawyer logró alcanzar su objetivo. Incluso dudo si en verdad lo estaba ayudando, o simplemente intentaba retrasar su objetivo, pero lo mantuvo con vida con la esperanza de descifrar el camino para llegar a su perfección. Poco a poco fue experimentando con los huérfanos hasta crear a seres capaces de habitar en su lugar mejor junto a él y Poppy. Todo parecía seguir según su plan, pero algo cambió todo, pues alguien alteró sus planes por completo y surgió la anomalía. Un antiguo trabajador que no fue a la fábrica al día de la alegría había regresado en búsqueda de los empleados. Los rumores de que había tirado Huggy Wuggy al fondo de la fábrica no tardaron en correr, y cuando el prototipo se acercó a investigar lo que pasaba, se dio cuenta del caos que ocurría en la Game Station y cómo este empleado había acabado con Mommy Longless, aprovechando su destrucción para tomar parte de su cuerpo con la tecnología del Elastic Plastic para añadirlo a él. Pero lo que más le sorprendió fue que Poppy había sido liberada de su caja antes de completar su objetivo de crear un paraíso para ambos. Así que la confrontó mientras desviaba al ex trabajador, al Playker, y provocó que el tren se descarrilara. Pero como el empleado sobrevivió, usó su antigua identidad como Ollie para comunicarse con el jugador, engañándolo junto a Poppy para que los viera como un aliado. El prototipo veía todo de cerca y ayuda al empleado a cruzar el Playker, pero el sacrificio que debe hacer es de perder a su mayor seguidor, Catnap, quien termina siendo electrocutado, y el 1006 interviene para darle el golpe final y acabar con su vida, añadiendo su pelaje a parte de su cuerpo. Luego siguió usando su coartada para usar a Poppy y al empleado para que manipulen el generador del Safe Haven y así poder destruirlo de una vez por todas, además de desviar la atención de Dewey para matar
matar a todos sus amigos y hacerle perder la cordura. Para su sorpresa, Doi no es capaz de vencer al empleado y termina muriendo como los anteriores experimentos. Pero los planes del prototipo han avanzado y les revela que siempre fue Ollie, pidiéndole a Poppy volver a casa, quien sale corriendo por el miedo a volver a ser encerrada y usa explosivos para volar el suelo bajo el trabajador. Pero gracias a que Kissy sacrifica su brazo, Player sobrevive y llega hasta los laboratorios. Pero para ese momento el prototipo ya no le importa y quiere darle una muerte definitiva, y le ordena a Chum reparar el sistema de seguridad para tener ojos en toda la fábrica y encontrar a Poppy, advirtiendo de las consecuencias por su fracaso. Pero Poppy es atrapada antes por Lily, e incluso el empleado termina capturado por ella. Esto hace que el prototipo la visite para llevarse a Poppy, a quien le rompe la cara accidentalmente y permite que Kissy se libere para atacar, provocando que el prototipo se vaya. Pero no por mucho, porque acaba matando tanto a Hui como a Kissy y comienza a perseguir a Player. Y a pesar de que este lo hace explotar y le provoca daños serios, el prototipo se mantiene en pie demostrando lo fuerte que es, y termina hiriendo a Player y metiéndolo en una tina de gel de Poppy, siendo hasta ahora esto absolutamente todo lo que sabemos de la historia del prototipo. Un ser extremadamente fuerte y habilidoso. Sin embargo, su habilidad no es particularmente lo que impresiona, pues había criaturas como Mommy o sobre todo Doi con habilidades que podían rivalizar con él. Así que lo que en verdad lo hace especial es su mente. No se puede entender al 1006 sin antes entender cómo su humanidad fue totalmente borrada. Y es que Oliver padecía de un trauma de traición constante, nunca tuvo un entorno seguro y pasó del abuso físico crónico a ser rescatado por Elliot, una figura paterna que le prometió cuidarlo literalmente por la eternidad, pero no hizo otra cosa más que utilizarlo, provocando que la violencia que luego tiene contra los humanos se deba a que ya no puede confiar en ellos, pues piensa en destruirlos antes de volver a ser utilizado, viviendo en un ciclo de abuso sin fin. Además, para sobrevivir a las torturas de científicos como Harley Sire, el 1006 desarrolló una adaptación radical, su capacidad para replicar voces, engañar a Theodore, manipular al jugador asumiendo la identidad de Ollie y su falta de remordimiento al orquestar la hora de la alegría, que se alinean fuertemente con el hecho de que, como ya es obvio, el prototipo es todo un psicópata, que ve a los demás como simples piezas de ajedrez en su tablero, y a él mismo como el dios de la fábrica. Por otro lado, su relación con Poppy y los huérfanos es más interesante, pues aunque odia a los científicos, el 1006 repite exactamente sus mismos patrones. Experimenta con huérfanos para crear un lugar mejor y encierra a Poppy en una caja cuando ella lo desafía, lo cual nos da a entender que la única forma que conoce de cuidar o amar a los demás es la que aprendió justamente de los científicos que lo maltrataban, o sea, poseyendo y controlando absolutamente todo. Y esto va completamente de la mano con que agregue experimentos a su cuerpo, pues nos están diciendo literalmente que tiene un terror al abandono, y de esta forma se asegura que nadie pueda dejarlo jamás. Es como una forma literal de devorar y poseer al otro para llenar ese vacío de rechazo que le habían provocado los científicos y básicamente todos los que lo maltrataron. Además, el hecho de que vea a Poppy como su única igual revela un complejo de superioridad nacido de su trauma, pues ambos representan la perfección de Ludwig, o sea, inmortales y autosuficientes. Psicológicamente, esto sugiere que el 1006 proyecta en Poppy su única posibilidad de no estar solo en la eternidad, pues Poppy es la única entidad digna de existir en su plano, ya que los demás experimentos, al no ser inmortales y tampoco haber tenido el amor de Elliot Ludwig, pues no se merecen lo mismo que ellos, y por eso es que también los trata de forma tan inferior, por lo que el 1006 no ve a sus experimentos como una tortura, sino como un proceso que tienen que pasar para compartir su perfección, lo cual nos recuerda exactamente a lo que hacía Elliot Ludwig y Harley Sire, justificarse de que todo lo hacían por un bien mayor. Así que el prototipo está repitiendo el ciclo exacto de abuso que sufrió de niño, perdiendo por completo la empatía hacia los demás. Y a pesar de tener un intelecto que supera a los científicos más brillantes, su desarrollo emocional se detuvo bastante pequeño, misma razón por la que detesta usar la voz de Ollie, pues le hace sentir vulnerable. Además, su estrategia para lidiar con los disidentes, o sea, voltearlos de adentro hacia afuera creyendo que eso revertirá su forma de pensar, es un ejemplo de manual de pensamiento mágico, una etapa del desarrollo cognitivo típicamente infantil. O sea, es la lógica de un niño que cree que si le da vuelta a un juguete malo, se volverá bueno. Lo cual nos confirma que detrás de toda esa carne y metal, no hay más que la mente de un niño huérfano, asustado y bastante incomprendido, con muchos traumas. Es así
como el comportamiento del 1006 sugiere un cuadro complejo que combina trastorno de estrés postraumático complejo con características de trastorno de personalidad narcisista y antisocial, fuertemente matizado por un desarrollo emocional arrestado. Su crueldad no nace del sadismo puro, sino de una necesidad desesperada e infantil de control, utilizando la brillantez de un genio y la ética deformada de sus propios torturadores para construir un mundo donde él y sus iguales dicten las reglas de la existencia. Y es que sí, como pueden ver, el 1006 es uno de los personajes más complejos, por no decir que casi el más complejo a nivel psicológico de Poppy Playtime, un niño huérfano que sufrió abusos y pérdidas y que cuando creía que por fin estaba en un lugar seguro, fue utilizado. Le prometieron la atención que siempre había querido, solo para descubrir que su adopción era simplemente para utilizarlo, siendo usado por Ludwig como un simple conejillo de indias para perfeccionar un método y no poner en peligro los valiosos restos de su hija. Aún pese a todo esto, algunos de sus rasgos humanos permanecieron y sacrificó su anonimato para salvar a un amigo, tras lo cual fue sometido a interminables investigaciones que lo hicieron sufrir una y otra vez, buscando descubrir el secreto de una supuesta perfección que le hizo verse como un ser perfecto, incapaz de ser igualado. Por otro lado, la hora de la alegría no era un día de libertad exactamente, sino más bien una venganza contra todo el que tuvo que ver algo con su dolor. Y a los que se le opusieron fueron reparados dándole la vuelta, y los huérfanos terminaron siendo utilizados para sus experimentos, en los cuales los haría perfectos y podrían compartir un paraíso artificial en el infierno de Playtime. Es así como las acciones del prototipo no son del prototipo en verdad, sino de todas las personas que abusaron de él cuando todavía era un niño y cuando recién era un monstruo. Y es irónico que pese a tener la mayor regeneración vista en el juego y que sus heridas sanen como si nada, tiene una dentro suyo que ni todo el Poppy Hell del mundo podría sanar, y eso es el trauma que vivió cuando era Oliver. Es por ello que el dios de Playtime decidió suprimir su lado humano, quedando atrapado en un perpetuo ciclo de abuso, y por eso mismo es el jefe con más maldad, porque tomó todo lo malo que le hicieron y lo hizo suyo, y ahora solo queda esperar a ver de lo que será capaz en los próximos capítulos. ¡Me piro vampiro!